hacer algo más dinámico en cuanto a fisiopatología y complicaciones de las cirugías. ¿Sí? Como consolidación, básicamente tenemos como definición, digamos que es la restauración de la integridad, y básicamente hay dos tipos, directa e indirecta. La consolidación indirecta es la que habitualmente vemos en las fracturas diafisarias, ¿sí? Que vemos el callo óseo en la radiografía, y para eso hay diferentes etapas. Un hematoma que se produce durante la fractura, como un proceso inflamatorio que dura un par de días. Empieza con la formación de un callo blando y después de ahí se empiezan a pasar los osteoblastos para hacer la formación del callo definitivo. ¿Sí? Lo que vemos acá es una imagen ¿sí? Del hematoma, ¿sí? Que como vemos acá, que comienza con la fractura misma y dura aproximadamente hasta el segundo día. Después hay un proceso de inflamatorio que va a producir una degradación de ese hematoma y con la formación de red de fibrima que va a ser parte de la base de lo que va a ser el callo blando. Esto aproximadamente dura el proceso inflamatorio hasta la primera semana. Después aparece el callo blando que empieza a la segunda semana, hasta la cuarta, sexta semana, depende en qué parte del hueso se encuentre. Y finalmente la circulación del callo, ¿sí? El callo definitivo, que es lo que vemos radiográficamente, entre el mes y el año, ¿sí? Lo que habitualmente puede llegar a aparecer. Después está la remodelación ósea, que eso puede tardar muchos años en sí en volver a tener la misma estructura ósea, ¿sí? Que tenía al principio. Como casos, vamos a ver acá, ¿sí? Una fractura medio diafisaria, ¿sí? Que es un callo, obviamente, que se empieza a formar, ¿sí? Empiezan a caer la inflamación, reabsorción de los bordes, que es esto, y el callo definitivo, lo que vimos recién radiográficamente, también con formación de los corticales. Y la consolidación directa es la otra forma de consolidación, en la cual no se ve frecuentemente, no vamos a ver callos, saltea un par de etapas de la consolidación indirecta, ¿sí? Que no se forma callo blando, ¿sí? Y no hay reabsorción, también por lo tanto, obviamente no hay un callo radiográficamente evidente. Lo que se produce es que se ve que la osteona pasa a través de la fractura. Esta es la fractura, ¿sí? Esta es la osteona pasando a través del mismo callo, que para eso se requiere obligatoriamente una reducción anatómica y una estabilidad absoluta. Esto es lo que vemos, o lo que tenemos que hacer básicamente en lo que son las fracturas articulares, tratar de darle una estabilidad absoluta, ¿sí? Y una reducción anatómica. También acá, en este caso, vemos una fractura supraintercondilia, es una fractura de trazo simple, ¿sí? Que se produce una compresión con tornillos canulados. También, este no se ve, pero bueno, tiene un trazo longitudinal, ¿sí? Que se ve en el perfil. La radiografía preoperatoria, posoperatoria, esto es a los 2 meses aproximadamente de la cirugía, ¿sí? Donde ya no se ve la fractura, obviamente tampoco vemos el callo. Para cualquier tipo de consolidación, ya sea directa o indirecta, necesitamos el aporte sanguíneo, ¿sí? Y la estabilidad. El aporte sanguíneo va de la mano de los objetivos de los cuales tiene una cirugía, en el cual hay que tratar de evitar la desperiodización extensa, ¿sí? No es solamente pelar, dejar el hueso blanco para que quede una reducción anatómica, ¿sí? Y la estabilidad, como ya habrán visto, ¿sí? Hay dos tipos, ¿sí? Absoluta y relativa, depende en qué segmento estemos, en qué hueso estemos. Se va a requerir hueso obligatorio, una estabilidad absoluta cuando hay articulaciones comprometidas y una estabilidad relativa, ¿sí? Cuando hay huesos largos. Los objetivos de la osteosíntesis, como dije recién, ¿sí? La reducción no necesariamente tiene que ser anatómica, ¿sí? Depende de donde estemos. La osteosíntesis estable, ¿sí? Esto seguro. Conservación de las partes blandas, lo que estuvimos hablando recién, el tema de la circulación y el aporte sanguíneo, y la movilidad precoz, ¿sí? Para no perder la función. Reducción anatómica. Hay que tratar de que todas las articulaciones tengan la reducción anatómica o la mejor reducción anatómica posible, ¿sí? Hay veces que no se logra, pero en todos se requiere sí tratar de poner el mayor esfuerzo como obligación. Fractura conminuta de platillos tibiales, reducción indirecta con los clamp, compresión interfragmentaria, ¿sí? Simplificación de la fractura con tornillos de compresión y después soporte con doble placa. En la parte articular, si bien queda un defecto acá en la parte de las espinas, ¿sí? La parte de los platillos, ¿sí? Básicamente está relativamente aceptable. Manejo de partes blandas, lo que estamos viendo acá, ¿sí? Lo mismo.
fractura de pilón tibial, una fractura de tibia distal, prácticamente diafisaria distal, ¿sí? En el cual se apoya subcutáneamente una placa por una incisión inferior, en la cual se colocan estos tornillos. Este es intermedia, ¿sí? Y más arriba otra incisión para poner los tornillos distales. Actualmente, esta es una radiografía vieja, un caso viejo, actualmente en este tipo de fracturas, ¿sí? Actualmente preferimos los clavos. Si fuese incluso más baja, ¿sí? Hasta 4 centímetros aproximadamente la línea articular, incluso podemos ahora los nuevos clavos poliaxiales que tienen el último cerrojo a 1 milímetro de la punta, es un mejor implante para la transmisión de cargas en este tipo de casos. Lo mismo, acá lo que tenemos es una fractura diafisaria baja, ¿sí? Con un compromiso articular en la parte distal. ¿Sí? Acá vemos lo mismo. ¿Alguien, no sé si alguien ve algo más? Tenemos acá, ¿qué tipo de fractura tenemos? Ahí, bueno. Lo vimos recién, ¿sí? Una fractura conminuta, está bien, en la parte diáfiso-metafisaria. Y esto, muchachos, ¿sí? Una fractura de calcáneo. Ah, por ahí al fondo no la ven. ¿Sí? ¿Está bien? No nos centremos por ahí en la primera patología que nos llega, que decimos qué es lo que hay, tratemos de sacar radiografías por arriba y por debajo del hueso comprometido para ver el resto de las articulaciones y el resto de los huesos. ¿Sí? Las partes blandas al ingreso inicialmente dan la impresión de que no hay ningún inconveniente. Hay una tomografía que cuando ustedes tengan una fractura de pilón tibial, una fractura de calcáneo en este caso asociada, pero ya básicamente con una fractura de pilón tibial, si fuese algo tan simple por ahí como esto, sí, no es tan necesario, pero si no es prácticamente mandatorio o obligatorio una tomografía. ¿Sí? La tiene, no importa. En este caso la tiene, no viene al caso, pero hay tomografía. ¿Sí? El manejo de partes blandas, pilón tibial o tracción esquelética o tutor externo. ¿Sí? Básicamente hay que poner en tracción. No se puede poner un yeso y mandarlo a la casa en forma programada. ¿Sí? No se puede poner una válvula de yeso y dejarlo movilizándose por más que no apoye. ¿Está? Lesión de partes blandas. ¿Sí? Pilón tibial es muy frecuente que haga lesiones de partes blandas. ¿Sí? Acá vemos, esto es a los 4 días del ingreso, ya tenemos flictenas. ¿Sí? A los 6 días del ingreso empeoran las partes blandas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperarlo. ¿Sí? Básicamente las partes blandas nos van a decir en qué momento nos permite ese pie poder abordarlo. Después podemos elegir el tipo de implante. En este caso, era una parte articular bastante baja, decidimos colocar una placa. Lo que hacemos es ver con radioscopía, ¿sí? El largo de la placa, la parte inferior, la parte distal. ¿Sí? Esta incisión es anterior para colocar estos tornillos, ¿sí? Anteroposterior, para cerrar la fractura que habíamos visto antes, que venía por acá. Y lo que hacemos es deslizar la placa desde la parte más distal, ¿sí? En el nivel superior al malleolo interno, ¿está bien? Y escalonadamente. Esto ya está demostrado que el cuidado de las partes blandas de estas heridas, ¿sí? Hacen que la evolución de la herida sea mucho mejor. No implica que no pueda infectarse o que pueda fracasar el sistema, la cirugía. Puede fracasar igual, puede que le no pegue la fractura, pero la evolución de las partes blandas es mucho mejor así que abriendo todo. ¿Sí? Acá vemos, está bien, premoldeado de la placa. ¿Sí? Esto hay que dar, yo habitualmente le doy una torsión en la placa, porque acá tenemos bien lateral y acá adelante la cresta de la tibia es más oblicua. ¿Sí? Entonces tomarse un segundo en poder moldearla, controlar. Se coloca por ahí un tornillo sin darle compresión en la parte distal. ¿Sí? Y vemos en la parte más proximal si estamos centrados en la placa. Recién ahí seguimos poniendo tornillos en la parte proximal y en la parte distal. Acá esta placa viene con un pequeño orificio, le ponemos una clavija, sin necesidad de poner un tornillo, ponemos una pequeña clavija solamente para fijarla, que no se nos vaya anterior o posterior a la tibia. Fijamos todo lo que es la parte distal y después empezamos a fijar arriba en la parte proximal. Primero con un tornillo de compresión, tanto en la parte distal como en la parte media si es necesario, ¿sí? Para poder llevar la placa contra el hueso y después, si nos permiten y no hay tanto inconveniente, poner tornillos bloqueados. Radiografía. ¿Sí? Y el calcáneo, porque tenía unas heridas bastante, digamos, unas escaras en la parte del talón, preferimos hacer un S-sloplectomy, en este caso no hacer un abordaje clásico, ¿sí? Más que nada por la evolución de las partes blandas.
A crítica de esto, ¿sí? Quizás tornillos cortos. Por ahí la rosca, hacer un tornillo más largo, pero la verdad que nos costó tanto poner esto y dejar la reducción, que lo pusimos así y dijimos, este paciente no va a pisar durante un tiempo relativamente prolongado, preferimos dejarlo en estas condiciones. Lo mismo, ¿sí? Fémur, supracondilia con minuta, ¿sí? Ponemos la placa, apoyamos la placa en la parte distal y después en forma escalonada el resto de los orificios. También básicamente tiene que hacer una incisión por donde está la parte de la placa, ¿sí? Esta parte en la parte distal de la placa, que es la parte más ancha. Ir después a más distal, que en realidad el último orificio, si no me equivoco, está por acá arriba, ¿sí? Fijar abajo con un tornillo sin darle compresión. Arriba, ir a la punta de la placa, fijar la placa en la mitad de la diáfisis y después en el medio vemos en dónde colocar, dónde tenemos que colocar el resto de los orificios. ¿Está bien? Un consejo en el muslo, va a ir al tornillo. ¿Está bien? Pero muchas veces estamos poniendo, empezamos a poner, se pierde y después sacarlo de ahí, o hacemos la incisión más grande, o estamos 10, 15 minutos más de cirugía para tratar de sacar un tornillo, ¿sí? Irradiándonos. Ya de por sí este tipo de cirugía requiere más irradiación, lamentablemente una forma de poder ubicar y poder hacer las reducciones irradiándonos, pero bueno, es una mejor evolución. Complicaciones sí, tenemos todos, ¿sí? Retardo de consolidación, la no consolidación, osteoartrosis, y la consolidación viciosa, depende en qué estadio estemos. Retardo de consolidación, por definición, es la ausencia de signos de consolidación de un tiempo prudencial en el cual los debemos empezar a ver. Habitualmente los tenemos que empezar a ver entre el segundo y tercer mes, empezamos a ver una consolidación. Cuando eso ya se prolonga y no empezamos a ver en el cuarto o quinto mes, estamos hablando de un retardo, ¿sí? Y que eso de retardo puede terminar en una consolidación, si es que tenemos una fractura diafisaria y al cuarto mes, cuarto mes, nos olvidamos y lo dinamizamos un poco más tarde. Por dinamizarlo empieza a haber un callo que empieza a aparecer al quinto mes, es un retardo, pero termina en una consolidación, ¿sí? O puede terminar en una falta de consolidación, ¿sí? Una no consolidación, una osteoartrosis, en la cual uno puede esperarlo, ¿sí? Aproximadamente por definición son 6 meses, 8 meses, obviamente depende de quién sea el paciente. Si el paciente lo operé yo, lo espero hasta los 8 meses. Si lo viene de otro lado, ya pasó 6 meses, listo, hay que operarlo, hay que revisarlo. Eso es muy variable y uno va a ver siempre que con un ojo mira el paciente que operó y con otro ojo viene el paciente que no operó o que viene de alguien que uno no conoce, ¿sí? Lo que podemos evaluar acá, ¿sí? Son signos indirectos. No vamos a ver un signo de consolidación, no vemos un callo, pero sí podemos llegar a ver signos indirectos que nos hablen de esto. Signos indirectos, bueno, obviamente la movilidad del implante, ¿sí? Es una cosa que podemos llegar a ver radiográficamente, la presencia de dolor o el aumento de dolor a nivel del foco de fractura, o cambios radiológicos, obviamente que se le ve en una reabsorción de los bordes, ¿sí? A nivel del foco. Signos indirectos es esto, es algo grosero, ¿sí? Es obviamente lo que se puede llegar a ver, ¿sí? Ruptura del implante. ¿Sí? A veces no llegamos a ver esto lleva 3 meses, 4 meses de cirugía, ¿sí? Era una revisión de una fractura de cuello, una fractura de fisarias, las dos con osteoartrosis, había hecho un cutout acá arriba, ¿sí? Tenía un clavo gamma, lo revisamos, le pusimos una placa larga en realidad para tratar de salvar la cadera, ¿sí? Y acá lamentablemente cuando uno pone una placa no le puede dar compresión y la transmisión de cargas, por eso uno dice que por ahí el clavo es más noble en la diáfisis, en la transmisión de cargas, ¿sí? Pero lamentablemente nos pasó esto. ¿Sí? Fatiga, acá no se ve, si hubiésemos visto hasta un mes antes de esto, que fuera el cuarto mes, creo, si no me equivoco, hasta el mes anterior no se veía nada, estaba igual. Este es el cuarto mes, o el tercer mes, y este es el mes siguiente. En un mes de no tener nada, uno puede empezar a buscar acá, buscándole, y por ahí acá, alguna pequeña signo, pero nada significativo. Bueno, al mes vino con esto. ¿Sí? Signos directos, obviamente, esto llevaba 3 meses de operado, refiere patinarse, ¿sí? Y pasó esto. Obviamente se ve, ¿sí? Que el clavo de buena calidad, clavo de titanio, no, clavo nacional, Lesay. 3 meses de evolución, algunos dicen que no puede ser, lo tratamos de enderezar, no se pudo enderezar prácticamente extracorpóreamente, así que lo sacamos medio doblado. Pero bueno, se revisó, se colocó un clavo más grueso, ¿sí? Para poder tratar la lesión. La no consolidación, acá recién, es la ausencia de consolidación, ¿sí? Como tiempo límite, en los libros está 6 meses. Yo lo extiendo un poquito más, ¿sí? Personalmente. Tenemos 2 tipos, obviamente, atrófica y hipertrófica, ¿sí? La atrófica, en la cual hay una reabsorción de borde, que eso es lo que vamos a ver, vamos a empezar a ver radiográficamente, no hay callo, obviamente,
Y tenemos dos causas, una biológica y una mecánica. ¿Sí? Hay dos causas principalmente, una causa biológica. ¿Sí? Acá vemos una fractura. ¿Se escucha? Hola. Ahora. ¿Se escucha? Ah. Fractura de pilón tibial. ¿Sí? O una tibia diafisaria muy baja, como quieran llamarlo. Osteosíntesis. ¿Sí? Uno dirá, bueno, anda relativamente bien, es algo aceptable. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Acá hay una fractura, ¿sí? Una ruptura de los implantes. Acá no vemos, yo por lo menos no llego a ver ningún tipo de callo hipertrófico, ni nada que podemos pensar que esto es algo hipertrófico. ¿Sí? Se pasa a un clavo. ¿Está bien? La revisión se pasa un clavo y acá sí vemos 6 signos de consolidación secundario, ¿sí? O indirecto. La que vimos hoy, ¿sí? La misma señora, esto. ¿Cuál fue nuestro error? Tratar de mantener el mismo implante. Dijimos, no, cambiemos, lo charlamos, a gusto o disgusto de quién, no importa. Lo charlamos, se decidió distintos orificios, ¿sí? De la placa, mantener el mismo implante, injerto de hueso. Bueno, así no fue. ¿Sí? ¿En qué terminó? Sacamos los tornillos de la parte distal, ¿sí? Todos los tornillos, los que estaban rotos, algunos los que pudimos sacar los sacamos, los que no. Clavo retrógrado. Pasamos el clavo, pusimos de vuelta los tornillos, pusimos de vuelta los tornillos para darle estabilidad rotacional. Pseudoartrosis, ¿sí? De una tibia muy proximal o un platillo muy bajo, ya había llegado así que no sabemos mucho qué es lo que había tenido. Fijación, limpieza, fijación, doble placa, ¿sí? Injerto de cresta, PRP, y vemos consolidación. Hipertrófico, lo vimos recién, ¿sí? Un callo hipertrófico, pata de elefante. ¿Sí? Esto lo que veía es que hay una biología, ¿sí? Que nos permite la consolidación, pero tenemos un problema mecánico básicamente. ¿Sí? Hay algo mecánico que nos impide, ¿qué es eso? La hipermovilidad del implante. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Fijación. Este es el caso que habíamos visto antes. Este no. En el cual tiene una falta de consolidación, ¿sí? Que vemos algún índice que es esto, que empieza ahí, ¿sí? Se rompió abajo, se rompió ahí, clavo corto. Hay críticas para hacer, pero bueno, en este caso una fractura proximal, ¿sí? Con un clavo relativamente fino, delgado. Por ahí el paciente era muy grande, puede ser que no haya habido un clavo de mayor longitud, pero bueno, revisión, otro clavo más grueso, placa para dar una estabilidad rotacional, injerto, ¿sí? Para aportar hueso, y vemos después ya de un par de meses o varios meses después, consolidación. Lo mismo, ¿sí? Signos indirectos, obviamente, es algo muy claro esto. Un callo que empezó a hacerse, ¿sí? Frenó. Le habían retirado las placas, le pusieron una... Se le revisó y se le puso una placa. ¿Está bien? Después vemos consolidación viciosa, que por definición, digamos, es estrictamente la consolidación no anatómica, pero a los fines prácticos, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente en las diáfisis, ¿sí? Lo que nosotros requerimos es recuperar longitud, rotación y angulación. ¿Está bien? Lo único que están de estos son el cúbito y radio, en el cual tenemos que tener reducción anatómica, ¿sí? Por la movilidad y se comportan como una articulación. Pero en el resto, no necesitamos que haya una reducción anatómica en las diáfisis, ¿sí? Y acá lo que hicimos hoy, ¿sí? La articulación sí requiere lo más anatómico posible. Hay veces que no se puede, por más que uno lo intente, pero sí hay que tener todo el esfuerzo para dejar esto lo más anatómico posible, ¿sí? ¿Sí? Una osteotomía, le hicieron una osteotomía aditiva que colapsó, en ruptura de implante, con pérdida del eje. Lo que vemos acá, ¿sí? Lo que hicimos es una revisión de la osteotomía, agregarle injerto, ¿sí? Una placa, y recuperamos prácticamente el eje anatómico. Lo mismo que vimos hoy, el mismo caso, ¿sí? Hasta acá lo habían revisado, acá lo agarramos nosotros después de esto, ¿sí? Llegó con esto, ¿sí? Una consolidación en varo. Entonces aquí hicimos una osteotomía del foco, una reorientación doble placa para evitar el colapso,
A los 6 meses ya vemos consolidación manteniendo el eje. Otro platillo en el cual tuvo una fractura del platillo tibial, nunca, me imagino yo, nunca habrán hecho una reducción del platillo, ¿sí? Solamente pusieron la placa, manteniendo la articulación, trataron de armar lo mejor posible la articulación y pusieron la placa arriba. Esto quizás, viendo uno retrospectivamente, ¿sí? Y por ahí, no es si bien es un defecto de técnica quirúrgica, me ha pasado, ¿sí? Personalmente, que los equipos viejos de rayo, la magnificación es tan grande que no nos permite ver los ejes. Entonces, es mucho más frecuente por ahí encontrarse con este tipo de errores, ¿sí? En un lugar donde el equipo de rayos es muy viejo, de los viejos que había antes, que no tienen, no tienen ni, te irradiás como salís brillando, y lo que puedes ver es solamente un campo que te agarra esto nada más. O ves esto, o ves acá, o ves acá, o ves abajo. No hay forma de ver más panorámicamente. Y bueno, y puede ser que sea una de las causas, no lo sé. Llegan así, tratamos de corregir eso, ¿sí? En este caso, osteotomía, corrección del eje, estabilización. Otro caso, más o menos lo mismo, ¿sí? Una consolidación viciosa, también un valgo demasiado marcado, un acortamiento, ¿sí? De aproximadamente 4 o 5 centímetros. Lo que se hizo es una osteotomía aditiva, no es lo más frecuente, digamos, una osteotomía aditiva del lado externo. También por el hecho de que estamos toda la parte muscular, está del lado externo, es más difícil pasar una placa. Con lo cual se hizo una, bueno, no, la radiografía no ayuda acá. En la computadora se ve mejor, pero bueno, esto es, la osteotomía está acá, el injerto de bus está acá y la placa está puesta del lado interno. Pasar una placa subcutánea del lado externo es mucho más difícil, mucho más complejo. Es por eso que se decidió pasar una placa del lado interno, del lado medial, sin compromiso, sin comprometer durante la osteotomía de la cortical, ¿sí? Eso nos da una estabilidad extra, pero no es lo estándar que uno haría habitualmente, ¿sí? Lo habitual es hacer una osteotomía, en lugar de hacer una osteotomía le agregamos una placa. En este caso nos limitó el hecho de que tenía una fractura más baja, ¿sí? Y teníamos que puentearla para tener un poco más de seguridad, que no se refracture la fractura que ya tenía. Oh, que no se ve. Después se las muestro. Bueno, este es un paciente que vino derivado, ¿sí? En el cual no faltan las animaciones. Están las imágenes abajo, la radiografía, un DSS, ¿sí? Con una consolidación viciosa. El tratamiento fue retiro del implante. Y más que nada, para que tengan una idea de qué nos puede llegar. Pero bueno, en cuanto a consejo, capacitación, no solamente que hagan el curso acá, sino que sigan, aprovechen en esta época que están terminando la residencia, que apenas terminan la residencia o unos años después de la residencia, en los cuales tienen más libertad en cuanto a poder ausentarse, ¿sí? Menos carga por ahí familiar, menos carga de responsabilidad en el trabajo, ¿está bien? Capacitación, ¿sí? Siempre, ¿está bien? Y cuando no tengamos posibilidad por ahí que nos exceden, ¿está bien? Siempre evaluar, hacer Ateneo, juntarse con alguien que sepa, hacer una consulta, ¿sí? No está de más juntarse, ¿sí? Para aclarar algunas dudas, siempre y cuando haya algo en el medio, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Sebastián. ¿Alguna pregunta? Tiene que haber, ¿eh? Seguramente.